Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy en su segmento de consulta con el especialista vamos a hablar acerca de lo que es la cervicalgia muscular y obviamente lo vamos a conversar con nuestro doctor René Urroz, que siempre nos acompaña acá en la revista, y a usted le invitamos a que nos acompañe a través de nuestras redes sociales. Lo hacemos a través de Canal 10 Nicaragua y también a través de nuestro número de WhatsApp para que ahí pueda dejarnos su comentario. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos y hablar de temas tan importantes para nuestra salud. Buenos días, Anduriña. Sí, vamos a hablar de un tema que es un tema sumamente común, ¿verdad? Las cervicalgias, específicamente las cervicalgias musculares. Cervicalgia no es el nombre de una patología. Cervicalgia es un síntoma, es dolor en la región del cuello. La región del cuello se extiende un poco hacia los hombros y la región alta de la espalda. Pero eso es un síntoma. Entonces, las cervicalgias pueden ser de diferentes tipos. Pueden depender de daños de las vértebras, algunos trastornos degenerativos de las vértebras, o por un trauma, o por la presencia, por ejemplo, de daños en los discos intervertebrales, o problemas que tengamos con nuestros nervios. También pudiera ser por presencia de tumores. Y hay un conjunto de causas. Entre esas, de la que vamos a hablar hoy, las cervicalgias estrictamente musculares. Nosotros tenemos muchos músculos muy importantes en la región del cuello y la espalda alta. Probablemente el principal de estos músculos sea el trapecio, un músculo muy grande que le da mucha belleza a la espalda y a los hombros, pero que es bien problemático, porque los seres humanos, cuando estamos tensos, cuando estamos con algunos problemas, desarrollamos un fenómeno que los psicólogos llaman somatización. Nuestras angustias, nuestras tensiones las focalizamos en algunos grupos musculares, y uno de estos grupos son precisamente los músculos cervicales: trapecio, esternocleidomatoideo, diversos grupos musculares pequeños que están alrededor de la columna y del cuello. Y esto nos genera mucho dolor. ¿Qué buena noticia tenemos? Bueno, que un poco más del 90% de todas las cervicalgias son estrictamente musculares. Algunas las adquirimos, como decía, por tensión, por angustia, pero otras, por ejemplo, son posturales. Si ocupamos mal el teléfono, estamos todo el tiempo con la barbilla hacia abajo, el cuello flexionado. Puede llegar un momento en que incluso sintamos algún chasquido en la columna, un cric, y a partir de ahí mucho dolor. ¿Podría ser una de las causantes de la cervicalgia? Problemas posturales, dormir mal, sentarnos mal delante de nuestra computadora o para trabajar, el uso del teléfono, una posición inadecuada para usar el teléfono. A veces, por ejemplo, errores que cometemos frecuentemente en nuestras casas. Estar viendo televisión con un conjunto de almohadas y el cuello se nos va de lado, nos dormimos un poco y empezamos a desarrollar contracturas musculares, ¿ya? Entonces, a ese grupo de cervicalgias es a las que nos estamos refiriendo. Estamos apartando el otro 7-8% que normalmente son causas que pueden requerir incluso tratamiento quirúrgico. Entonces, estas cervicalgias musculares nos van a atormentar. Se dice que al menos una vez en la vida todos los seres humanos vamos a tener o cervicalgia o lumbalgia, al menos una vez en la vida. Doctor, ¿esto cómo se trata? Y obviamente saber si no se atiende a tiempo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias también de esto? Importante. Fíjese que el tratamiento va a empezar primero con el proceso diagnóstico, ¿verdad? El ortopedista va a valorar a este paciente, va a recoger la historia, va probablemente a hacer radiografías de esa zona. Si lo requiere, probablemente va a hacer ultrasonidos, y en casos muy, muy especiales, exámenes un poquito más avanzados, tomografías o resonancias, uno de los que requiera. ¿Cuál puede ser un problema conexo en estas cervicalgias?
que por las contracturas de los músculos comprometamos otras estructuras anatómicas, como los nervios y como la misma columna. Si los músculos se contraen, entonces los discos intervertebrales, que son como almohaditas, van a comprimirse. Y esto puede generar también pinzamiento de los nervios. Esto principalmente cuando estas cervicalgias se vuelven crónicas. Una cervicalgia que nos dure una semana, unos días, no nos va a generar esto. Pero si ya tengo un dolor cervical instalado durante semanas, a veces meses, porque nos hemos encontrado con pacientes que nos relatan, doctor, tengo 6 meses de un dolor que no me deja dormir ni vivir. Entonces este paciente ya se nos va a presentar con complicaciones sobreagregadas. Puede aparecerse con entumecimiento de las manos, de los brazos, mucha dificultad para la movilización del cuello, dolor importante que te va a limitar tu trabajo, tus funciones familiares, no vas a poder hacer deporte, no te vas a desempeñar bien. Va a afectar tu calidad de vida. Entonces, primero examinamos, vemos las medidas que hay que tomar y usualmente el ortopedista va a andar por el uso de un tipo de analgésico muy específico para esa zona o para ese tipo de dolor, algún miorrelajante, probablemente va a recomendar algo de fisioterapia, de rehabilitación y en casos especiales incluso puede recomendarte manejo psicológico. No hay que extrañarse que en una cervicalgia el ortopedista te pueda preguntar que si hay razones para pensar que estás muy tenso, ¿verdad? Que si hay razones para pensar que algo en tu esfera afectiva, económica, laboral te está afectando. Sí. Porque pudiera estar el origen ahí. Y no hay que extrañarse de que utilizar a lo mejor algún ansiolítico, algo para bajar la angustia, la tensión del paciente. Quiero aprovechar este momento para decirle a los amigos del público, no cometan el error de automedicarse. Todos los medicamentos que utilizamos para el manejo de las cervicalgias y de las lumbalgias pueden tener ciertas restricciones. Algunos de estos medicamentos, por ejemplo, pueden subir un poquito la presión arterial. Entonces tenemos que vigilar si el paciente es hipertenso, cuál es el riesgo de usar uno u otro medicamento. Los miorrelajantes no son medicamentos de empleo libre. Si los utilizamos más allá del tiempo indicado o del tipo de miorrelajante, si vamos más allá nos pueden crear complicaciones neurológicas. Llamamos, por ejemplo, síndrome extrapiramidal a una de las complicaciones más frecuentes que podemos tener con los miorrelajantes. Entonces, si el paciente se pasa, de pronto empieza a tener problemas de equilibrio, problemas de conducción de la marcha, temblores, y esto está dado por el mal empleo de los miorrelajantes. Entonces, todos los medicamentos que utilizamos para este tipo de enfoque hay que saberlos seleccionar y hay que saberlos combinar. Y si el ortopedista está utilizando un ansiolítico, todavía con más cuidado, porque vamos a tener dos medicamentos de acción sobre el sistema nervioso central, el miorrelajante y el ansiolítico. Y entonces ahí el especialista es el que sabe de qué forma, en qué dosis y en qué tiempo va a utilizar estos medicamentos. Tenemos algunas consultas en nuestro número de WhatsApp. Una de ellas es de una niña de 11 años y dice que le ha resultado con mucho estrés, como nosotros le llamamos, que tiene bastante dolor en lo que es el hombro y dice que le siente bastante tenso y que le duele muchísimo. Dice que ella no tiene, de hecho no pasa mucho tiempo con el celular. También hay otra consulta de otra persona que nos dice de que cuando trabaja mucho siente que le duele bastante el cuello. Quiere saber cómo puede mejorar eso. Miren, esas dos preguntas están muy interesantes. Me gusta la de la niña, porque a veces nosotros pensamos que los niños no se angustian, no tienen tensiones. Los niños, igual que los adultos, están en una esfera familiar, escolar, deportiva, de amistades, que les generan angustias y tensiones. Incluso a veces la vida familiar los puede afectar. Y lo más importante de esta pregunta es que hoy estamos viendo
con más frecuencia niños y adolescentes con problemas de cervicalgia, que yo les digo, hace algunos años no lo mirábamos tan frecuente, lo mirábamos más en el adulto joven. El otro pacientito, realmente habría que tener más detalles sobre su problema. Yo lo que le recomendaría, especialmente si su problema de dolor en el cuello y hacia el hombro tiene más allá de unos 10 días, que tiene que ser bien valorado por un especialista y que su manejo va a ir probablemente, como él dice que trabaja mucho, probablemente va a ir por el lado de salud laboral, cómo distribuye su tiempo laboral, su tiempo de descanso, cómo maneja la angustia, si hay elementos para pensar que algo lo está tensando mucho, pero para pensar en angustia, primero debo descartar la parte orgánica. Yo primero descarto que tenga un problema muscular o de la columna o de los nervios para luego pensar, por último, en la parte tensional. Tenemos una última consulta a través de nuestra página de Facebook. Tengo 72 años, soy diabética y le duele muchísimo lo que es la columna, espalda, hombros y también lo que es el cuello, esta parte de acá, el brazo izquierdo. Entonces dice que no puede hacerlo hacia atrás. ¿Cuál podría ser la causa de esto de manera breve? Qué importante el dato de la diabetes, y precisamente cuando el ortopedista evalúa a estos pacientes, si el paciente es diabético, mandamos inmediatamente a investigar cómo está su glucemia en ayuna y cómo está su glicohemoglobina, su determinante A1C, porque muchas veces pueden ser neuropatías. A veces, aunque el paciente diabético se esté manejando muy bien, algunos de los medicamentos que utilizamos para diabetes inhiben la absorción de vitaminas B. Y esa inhibición de absorción, la ausencia de vitamina B, produce neuropatías. Entonces, el paciente puede ser que tenga buenos niveles con su azúcar, que ande normal, que se esté manejando muy bien, un A1C dentro de lo esperado, pero inhibición de vitamina B, inflamación de los nervios y dolor crónico, que principalmente va a ser nocturno. Entonces, hay que poner mucha atención a eso. Yo le sugeriría que antes de ir al ortopedista, vaya con su diabetólogo o con su internista, que la evalúe y a partir de ahí determinar qué hacer. Perfecto, muchísimas gracias, doctor René Urroz. Nosotros agradecemos todos los comentarios que nos dejan a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestro Facebook. Lamentablemente no podemos leer todas sus consultas, pero tratamos de condensar lo más posible, así que gracias por esas sugerencias que ustedes nos envían. Continuamos con muchísimo más y por supuesto le recordamos que aparece en pantalla el contacto del telefónico del doctor para que usted pueda hacer su consulta de manera directa con él. Continuamos con más con Odili Vargas.